La lluvia caía fuerte esa noche en San Ramón. Pareciera que no iba a parar más. El techo de la casa hacía ruido y el frío se metía por todos lados. La casa estaba en el medio de la nada, casi nadie pasaba por ahí, y eso hacía que todo fuera más incómodo todavía. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y por momentos todo parecía moverse apenas, como si la casa todavía tuviera vida propia. Mateo llegó a la casa después de 3 años. Se quedó unos segundos parado en la puerta, como dudando si entrar o no. Miró la madera gastada, la manija oxidada y sintió algo raro en el pecho, una mezcla de miedo y nostalgia. Al final la empujó igual. Hacía 3 años que no volvía a ese lugar. Adentro estaba todo oscuro y desordenado. Había olor a encierro, a humedad, como si nadie hubiera estado ahí hace mucho tiempo. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. Caminó despacio, mirando las cosas viejas, reconociendo cada rincón. Todo le traía recuerdos. «Volví», dijo en voz baja, casi sin ganas, pensando en Clara. El eco de su voz quedó flotando en la casa por unos segundos, como si alguien más pudiera escucharlo. Todo lo recordaba a ella. Esa casa era donde habían vivido juntos, donde al principio todo era tranquilo, se reían, hablaban de cualquier cosa y pareciera que nada podía salir mal. Mateo la quería mucho y Clara también a él. Habían detalles simples que ahora dolían más. Una taza vieja, una silla corrida, pequeñas cosas que antes no importaban y ahora significan todo. Pero después todo empezó a cambiar. Mateo empezó a ponerse raro, desconfiaba por cualquier cosa. Pensaba que Clara lo iba a dejar, que ya no lo quería como antes. A veces se quedaba en silencio mucho rato, pensando cosas que no eran reales, pensamientos que se repetían una y otra vez, sin dejarlo tranquilo. Y Clara se daba cuenta. «¿No te vas a ir?», dijo, como si ella pudiera escucharlo. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, y por un momento él mismo se asustó. Se quedó quieto un rato, después se sentó en una silla media rota. Esa noche volvió a su cabeza. Clara estaba cansada, se notaba en su cara. Le dijo que si quería irse, que así no podía seguir. No lo dijo de mala forma, pero igual le dolía. Mateo en ese momento no lo entendió, solo sintió miedo. Un miedo que le apretaba el pecho y no lo dejaba pensar con claridad. Luego discutieron. Primero hablaron normal, después empezaron a levantar la voz y al final terminaron gritándose. Mateo no quería que se fuera. Clara trataba de explicarle, pero él no escuchaba. Las palabras se mezclaban, ya no importaba quién tenía razón. Y en un momento todo se fue de las manos. Mateo la empujó, no pareciera algo grave, pero fue suficiente y todo quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo, que parecía no terminar nunca. Mateo se quedó parado, sin reaccionar. No entendía bien lo que había pasado. «No quise hacerlo», dijo, agarrándose la cabeza. Pero ya nada podía volver atrás. Después de eso vino todo lo demás, la policía, el juicio, la cárcel, 5 años, pero nada de eso fue peor que el recuerdo, porque el tiempo pasaba, pero esa escena seguía igual, como si nunca hubiera terminado. En la cárcel no podía dejar de pensar en eso. A veces soñaba con Clara, a veces le parecía escucharla, como si siguiera ahí, como si su mente no quisiera soltarla. Nunca se fue del todo. Cuando volvió a la casa, al principio trató de convencerse de que todo iba a estar normal, que ya había pasado, que tenía que seguir, pero no pudo. La primera noche casi no durmió. Cada ruido le parecía algo extraño o diferente. La lluvia, todo le hacía acordar a ella. Hasta el silencio le resultaba insoportable. La vio en el pasillo, parada, ahí, inmóvil, mirándolo. Mateo se quedó paralizado. «Clara», dijo sin saber qué hacer. Ella no respondió, solo lo miraba. Sus ojos parecían vacíos, pero al mismo tiempo llenos de algo que él no podía entender. Al otro día pensó que había sido un sueño o una mala pesadilla, pero volvió a pasar una y otra vez. La veía lejos, otra cerca. Nunca hablaba mucho, solo estaba ahí, siempre en silencio, siempre presente. Poco a poco, Mateo dejó de salir de la casa. Ya no sabía si era real o no, pero él sí era real. Con el tiempo dejó de cuestionarlo y empezó a hablarle, aunque ella casi no respondía. Se sentaba en el mismo lugar donde antes habían estado.
recordando cómo se reían y las cosas que decían cuando todo estaba bien. A veces incluso sonreía solo, como si por un segundo todo volviera a ser como antes. A veces le hablaba como si nada hubiera pasado, como si todavía estuvieran juntos. Afuera la gente seguía con su vida, pero Mateo no. Se quedó en esa casa, porque era el único lugar donde sentía que Clara seguía con él. El tiempo para él parecía detenido, atrapado en el mismo momento una y otra vez. Ya no le importaba si era real o no, porque para él lo que importaba era no perderla del todo. Y aunque sabía que todo había terminado mal, nunca dejó de amarla.